Cuentan la historia que cuando Winston Churchill era un muchacho y asistía a la escuela, repitió 3 veces el 8º curso porque le costaba aprender. Es algo irónico que años después la Universidad de Oxford le pidiera pronunciar el discurso de la fiesta de graduados. Para este acontecimiento llegó con un bastón y con un sombrero de copa, y mientras se aproximaba al podio, el público le brindó aplausos de aprecio. Churchill calmó la multitud mientras se disponía a hablar. Luego colocó el sombrero sobre el atril y mirando directamente a la ansiosa audiencia gritó con una voz llena de autoridad: «¡Nunca se rindan!». Transcurrieron unos segundos y el auditorio se quedó en silencio. Se levantó puesto de puntillas y gritó nuevamente: «¡Nunca se rindan!». Y aún hizo lo mismo una 3ª vez. Sus palabras retumbaron a través del auditorio. Todos permanecieron inmóviles y callados mientras Churchill alargaba su brazo en busca de su sombrero y, ayudándose con su bastón, abandonó la tribuna. Su discurso había terminado. Los cristianos no pueden permitirse ser personas que se rinden. Cuando Dios nos pone a cargo de algo, tenemos que decidirnos a llevarlo a cabo, porque rendirnos va en contra de quienes somos. Cada vez que somos desafiados, alguna debilidad nos hará sentir mal, ya sea emocional, psicológica o física, y abandonaremos allá donde debimos aguantar y perseverar. Desistir, tirar la toalla no es propio de quienes somos. Abandonar no cuadra con nuestra identidad. Por eso, si te sientes tentado a bajar los brazos frente a un problema, frente a una situación en la iglesia o en tu matrimonio o en lo económico o con tus hijos, antes de hacerlo, detente y pregúntate: ¿esto encaja con quién soy como seguidor de Cristo? Este mensaje que te comparto hoy se trata simplemente de perseverar y de seguir adelante. Es una exhortación a ponerte en pie y caminar. Si creemos y usamos los puntos que vamos a exponer hoy, te darás cuenta de que no tienes argumentos para desistir. Fíjate el consejo que le da Pablo en su 2ª carta a Timoteo, capítulo 4 y versos del 1 al 8, que dice así: «Y en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelas que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida». De esta forma, desafió al joven Timoteo: que pase lo que pase, no se dé por vencido ni desista. Y si examinamos el Nuevo Testamento, encontraremos pocos con la capacidad de perseverar que tuvo Pablo. Y si observamos su vida, veremos a alguien que perseveró sin importar lo que pasara. Quizás te encuentres en una situación donde quieres rendirte y crees tener muy buenas razones para hacerlo. Algunos piensan: debería dejar de hacer esto, no estoy viendo resultados. Nadie se compromete. Yo le diría: debes insistir hasta que Dios te diga otra cosa o lo contrario. Y Pablo le está diciendo: mira, llegará un día donde no creerán lo que digas. Van a querer oír algo que les haga sentirse bien. Pero tú permanece firme, sobrio, tranquilo en la situación. Sigue haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Y luego habla
de su vida y de lo que él había pasado. Y al observar el costo nos preguntamos, ¿qué le motivó a Pablo a perseverar así y seguir adelante cuando su propio ser le decía ríndete? Pero Pablo sabía algo que todos debemos entender en nuestra vida, porque todos hemos sido probados, o estamos siendo probados, o seremos probados. Muchas veces para decir, y con razón, no tengo por qué soportarlo, me doy por vencido, yo no puedo con esto. Lo triste es que muchos utilizan la misma frase al abandonar su matrimonio, o a sus hijos, o sus estudios, y dicen, renuncio. O lo hacen con algún empleo que no les guste porque les resulta difícil o no les conviene. Derrotistas hay muchos, pero los que se rinden no llegan a ningún lado. Así que veamos las razones que tuvo Pablo para perseverar y no renunciar cuando las cosas se pusieron difíciles. Pablo nos enseña primero a no tener resentimiento. En su alma no quedaba ni una pizca de acusación o de amargura contra el Señor. Por el contrario, llegó a decir que nos gloriamos en las tribulaciones. Romanos 5:3. Él entendía que todas estas adversidades eran usadas poderosamente por el Señor para la formación de su carácter. Perseverando estaba creciendo y caminando hacia el propósito. Otra de las razones que le ayudó a perseverar fue el reconocimiento de la presencia de Dios con él. La segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos 22 al 28, aquí Pablo discutía y lo criticaban por quién era. Así que dice, ¿son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Me pregunto, ¿cuántos lo habrían soportado? Tuvo muchas razones para darse por vencido, pero no lo hizo por el reconocimiento de que Dios Todopoderoso estaba con él. Por ejemplo, en Hechos 23, cuando estaba pasando por un momento difícil, el Señor se le presentó y le dijo, no temas, yo estoy contigo. En todas sus cartas, sus epístolas, nos recuerda que Dios está con nosotros. Ahora, si te preguntara si crees en Dios, me dirías que sí, claro, sin duda. ¿Pero lo crees en momentos así? Recuerda que no importa por lo que pases, ni cómo te traten, Dios Todopoderoso está contigo. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Por tanto, si creemos que Él es fiel a su palabra, no nos rendiremos. Tercer consejo, la experiencia de la fortaleza de Dios con Él. Cuando nos sentimos débiles y cansados, cuando tropezamos, cuando nos equivocamos, somos más propensos a darnos por vencido porque el acusador está ahí, dándonos en el oído con la negatividad. Porque mi casa será llamada casa de oración. Jesús revela que todo tiene que ver con la vertical, con nuestra relación con Él. De estar en conexión con Él, enganchados a Él, una vida donde se le busca a Él y se le escucha a Él. Pablo
habló de la fuerza que estaba en él, y al pensar en todas las experiencias que atravesó, realmente tuvo que ser así. Naufragios, azotado, encarcelado, acusado, perseguido. Sin duda estaba fortalecido. No necesariamente era un hombre de fuerza física importante, sino más bien de baja estatura y con una visión reducida, pero tenía fuerza, tenía ímpetu en su corazón, la misma que tenemos nosotros al pasar por cualquier situación a la que enfrentemos. La fortaleza del Espíritu Santo en nosotros, quien nos capacita para soportar e ir más allá. Hasta llegar a escribir esto en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, al cual ahora admiramos, también fue despreciado en su tiempo. Pero esto tampoco consiguió alterar el curso de su ministerio. Pablo no se atemorizó ni perdió el enfoque, tampoco empezó a lloriquear ni a vacilar y, por supuesto, no se planteó cambiar el mensaje buscando mayor aceptación. Reconocía la presencia de Dios y al reconocer su presencia, también reconocía la fortaleza que Dios le daba. Al ser consciente y poner su mirada continuamente sobre Jesús, no importa por dónde estés pasando o cómo sea el valle de sombra y de muerte, tienes la fortaleza de Dios en ti, que no es otra cosa que el cumplimiento de la promesa que Jesús dio a sus discípulos. Él sabía que serían tentados, que se darían por vencidos, que pasarían por momentos imposibles, pero el Espíritu Santo estaba con ellos, que es quien nos prepara y fortalece para hacer lo que el Padre nos encomiende. Todo tenemos lo necesario, equipados para hacer la voluntad de Dios. Quizás no lo sientas, pero lo estás declarando, lo estás confesando, te lo estás diciendo a ti mismo. Cuarto, tuvo la seguridad de estar en la voluntad de Dios. Hubo momentos cuando la obra que realizaba parecía que no avanzaba. Por un lado estaban los judaizantes, que se infiltraban en las iglesias que él fundaba para pervertir el evangelio que les había predicado. Por otro lado, a veces crecían los problemas internos en las iglesias que parecían no madurar, sino que se consumían en luchas internas. Todos estos problemas pueden llevar al desánimo y a la pérdida del entusiasmo, pero Pablo perseveraba bajo estas presiones. Cuando escribe a los Corintios, hace una lista de todas las adversidades por las que atravesaba, pero finalmente concluye: no desmayamos. Capítulo 4 y verso 16 de la segunda carta a Corintios. La razón se encontraba en el poder de Dios, pues todo lo que hacía era para la gloria del Señor. Había pasado de estar centrado en sí mismo, en la religión que le decía hacer tal y tal cosas o persigue a este u al otro, al tener una relación con Cristo, él pasaba a un segundo plano y eso le fortalecía cuando el Rey de Reyes se llevaba la gloria en el trabajo que él hacía, en sus padecimientos, en sus debilidades, en su sufrimiento. No te des por vencido. Pablo sabía que había sido capacitado para cumplir la voluntad de Dios. Hechos 13:47. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Sabía a qué había sido llamado, estaba enfocado en lo que tenía que hacer, y eso nos da la motivación y el compromiso para hacer lo que Dios nos ha pedido hacer. Quinto, el gozo abundante que nos llena. Él escribe a los filipenses estando preso. No le quedaba mucho tiempo y les habla del gozo. Les declara en Filipenses 1:12, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Hasta donde sabemos, Pablo pasó 2 años encarcelado en Cesarea y otros 2 en Roma.
Otro, en su lugar, se habría desesperado después de tanto tiempo encerrado dentro de las estrechas paredes de una prisión sin apenas luz, con un aire tenso e insano. Pero Pablo no permitió que sus circunstancias le obligaran a terminar su carrera antes del tiempo marcado por el Señor. A todos los guardias que venían a verle, les hablaba del Evangelio. Y al cabo de un tiempo toda la guardia del pretorio sabía que estaba allí. Él lo declara en Filipenses capítulo 1, versos 13 y 14. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Aleluya. Y en el capítulo 4 de Filipenses sigue preso, pero sigue gozoso, porque sabía que el Padre estaba con él. Él sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Te regocijas en tu adversidad? ¿Puedes alabar a Dios con lágrimas? Dios hará que nos ayuden todas esas cosas a bien si estamos enfocados como hizo Pablo en la prisión. Sexto, las lecciones transformadoras que Dios nos enseña. Si no tuviésemos las cartas de Pablo, ¿qué sabríamos sobre la santificación, sobre la salvación, sobre la muerte sustitutiva de Cristo, etcétera, etcétera? Convirtió aquella reducida celda en un cuartel general desde el que dirigir una incesante actividad misionera. Nada le podía frenar para cumplir el propósito, y Cristo y el Espíritu Santo le fortalecían cada día. Dios le guió a escribir las cartas que tanto disfrutamos hoy de su legado. No permitió que las injusticias que sufría le llenaran de amargura e irritación, y buscó nuevas oportunidades para hacer el bien en las situaciones que se le presentaban. La recompensa que Dios nos ha prometido. Séptimo, Pablo estaba enfocado, sabía que tenía un gran galardón y eso era lo que le capacitaba. Hay muchas maneras en que Dios recompensa a sus hijos. Te esfuerzas, galardón. Cuidas de tu familia, premio. Crías hijos temerosos de Dios, galardón. Hablas de tu fe, bendición. Eres generoso, galardón. Sea lo que estés pasando en tu vida ahora, por muy duro y desalentador que sea, recuerda que hay un Dios en el cielo y ese Dios te acompañará, no importa lo que sea que estés pasando, y aunque no veas más allá de tu circunstancia. Octavo, la visión de la cruz siempre delante de nosotros. Pablo escribe a los Gálatas capítulo 6 y verso 14, pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Fue la muerte de Cristo que hizo que nuestro perdón fuera una viva realidad. Cristo no se rindió para que nosotros hoy podamos estar aquí. Aunque Pablo en su carne se pudiera sentir abatido, no así en el espíritu. Pablo no se rindió, yo tampoco. Dios nos premiará por no renunciar, sea que recibamos la recompensa en la gloria, o sea esta tarde, o sea mañana, o sea dentro de una semana, o de un mes, o en años. A Dios no le pasa desapercibida nuestra obediencia ni nuestra perseverancia. Él lo expresa así en la carta a Filipenses capítulo 1 y verso 21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir en ganancia. ¿Acaso no es lo que queremos en la vida? Que vivamos la clase de vida que cuando alguien nos conozca no tarde mucho en escuchar a Cristo en nuestra voz, a verle en nuestro caminar,
Al contemplarle en nuestro actuar, no tarden mucho a verle en esas acciones que emprendemos, que no tarden en sentir su amor que tenemos por ellos. Si lo amamos, no nos rendiremos, si las cosas se ponen feas, ¿en qué estás siendo tentado a rendirte? ¿Vas a abandonar o estás dispuesto a quedarte pase lo que pase? ¿Por qué nos falta el valor? Porque al enfrentar la adversidad lo hacemos o bien con temor y desesperanza, y no vemos el camino con claridad, con rebeldía, porque no lo queremos así, o lo enfrentamos con temor, desesperanza o rebeldía, o lo enfrentamos con valor. Si estamos perseverando, si somos constantes, vamos a encontrar las fuerzas para superar la adversidad. Nosotros decidimos cómo vivir en los momentos difíciles, o puesta la mirada en las circunstancias, o puesta la mirada en Jesús. No te rindas, no abandones, pon tu confianza en Jesús, pues es Él el autor, el iniciador y el consumador de nuestra fe. Con fe y perseverancia todo es posible, aunque no veas los resultados, no te canses, no estás solo, Dios está contigo. Que el Señor te guarde y te bendiga, mucho ánimo y adelante. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.